Y la Democracia Cristiana fue el partido que obtuvo más candidatos en la nueva mayoría en estas primarias electorales. Una jornada que estuvo marcada por baja participación de la ciudadanía, lo que ya genera discusión y debate en el mundo político. Jacinta Molina para profundizar en el tema a esta hora de la mañana. Jasi, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Nosotros estamos acá en la sede del Partido Demócrata Cristiano, que fue una de las colectividades que sacó cuentas alegres en la jornada de ayer por los resultados obtenidos. 19 precandidatos que van a estar presentes en la papeleta del próximo 23 de octubre en la elección municipal. 16 militantes y otros 3 independientes que son apoyados precisamente por este partido. Y yo estoy con la presidenta de la Democracia Cristiana, la senadora Carolina Goitz, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Senadora, muchas gracias por esta entrevista. Estos resultados, eso sí, senadora, quedan un poco contrastados o quizás en segundo plano con lo que llamó la atención muchísimo durante la jornada de ayer, que fue la poca participación. ¿A qué lo atribuye usted, senadora? Buenos días. Lo primero es señalar, y muy buenos días, es que para la Democracia Cristiana son muy buenos resultados. El 45% de nuestros candidatos fueron elegidos, tú lo señalabas, en 19 comunas de las 42 donde competimos en primaria. Para nosotros es importante además que este proceso de primaria se haya llevado a cabo, porque acuérdate que hubo bastante incertidumbre inicialmente sobre ello, pero además destacar algunos triunfos puntuales que para nosotros son bien emblemáticos. Andrea Murillo en Arica, que es una mujer joven que viene trabajando hace tiempo, o Marcelo Pereira en Coquimbo, que es otro de los triunfos de los que nos alegramos, un médico también comprometido con un equipo de trabajo muy positivo de terreno, o Claudio Castro en Renca, que es un joven que hace una opción por ir a trabajar en una de las comunas más necesitadas de la acción pública dentro de la región metropolitana. Son de alguna manera para nosotros también bien simbólicos. Hay un elenco de candidatos jóvenes que son señales de renovación, de nueva energía en la Democracia Cristiana y que tuvieron muy buen desempeño. Uno podría buscar Gualañén, o sea, hay otras comunas que no alcanzo a nombrarte todas. Entonces, yo creo que lo primero para nosotros es un buen resultado y eso nos deja contentos. Las primarias han significado la posibilidad de competir y sobre todo para gente joven y gente nueva, que es lo que buscamos con esto de abrir la decisión a la comunidad. Ha sido, por supuesto, un tema, la baja participación, que la tenemos que leer de acuerdo a la realidad de cada una de las comunas. Conversaba ayer con el candidato que resultó elegido en la primaria en Palena, y me decía acá de 900 votos votaron 525 personas, si no me falla la memoria. Entonces uno dice ahí es de la mitad del padrón electoral en una comuna más pequeña, que es muy distinto sí a lo que sucede en comunas más grandes. Entonces uno dice probablemente hay un factor que tiene que ver con la información. Este es un proceso nuevo donde partimos más tarde, entonces en una localidad más pequeña es más fácil informar. Probablemente se cubren puerta a puerta prácticamente a todas las casas, no así en zonas metropolitanas que son más grandes. Recordar que además tenemos regulaciones distintas y de las cuales nos alegramos en términos de propaganda. Ya no vemos las calles invadidas de PVC, sino que están delimitados los lugares donde se puede hacer propaganda, pero también eso atenta contra que se informe del proceso. Yo creo que aquí hay muchas cosas que se tienen que mejorar, pero eso no le resta mérito al que el proceso se haya llevado a cabo. Y también, por supuesto, uno tiene mucho que hacer en términos de informar a la comunidad, de dar cuenta a cada uno de los vecinos y vecinas de por qué es importante participar en esta, que es la definición de los candidatos que van a ir a la elección definitiva en octubre. Senadora, y esa falta de información que usted menciona, ¿dónde radica? ¿En el organismo que está organizando este proceso, como el CERVEL, en el gobierno, en los propios candidatos o los partidos? ¿Dónde estuvo eso? Yo creo que esto tiene que ver un poquito responsabilidad de todos, pero te insisto, es un proceso nuevo, es primera vez que se hace y yo creo que el porcentaje de participación no le resta mérito a ese hecho. Y probablemente en los próximos procesos ya va a haber también más cultura de primaria y eso va a permitir una mayor participación, pero que nunca va a ser comparable, y esto es muy importante, a lo que pasa en la elección municipal propiamente tal. Yo quiero recordar eso, esto está mucho más circunscrito a los partidos, a la gente más cercana a los candidatos, a diferencia de la elección municipal, donde hay un llamado abierto a que todos participen. Senadora, a raíz de esto hay algunos que durante el día de ayer planteaban la necesidad de volver a implementar el voto obligatorio. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? A mí me parece que uno no puede instalar esa decisión a partir de este proceso.
que uno tiene que hacer en esto una mirada más amplia, tenemos que ver qué pasa en la municipal y tampoco podemos cambiar el mecanismo de inscripción o de obligatoriedad del voto a raíz de un proceso electoral. A mí me parece que esa es una discusión que tenemos que hacer en el contexto de la construcción de nuestra nueva Constitución, donde efectivamente uno dice tan importante son los derechos que tenemos como ciudadanos como las obligaciones. Para mí el voto en eso es una obligación del ciudadano, de pronunciarse, de participar. Pero creo que ahí está el contexto en el cual lo vamos a tener que debatir y sin duda tenemos todos una tarea pendiente en esto que es más bien la formación ciudadana, la formación cívica, para que la gente entienda del poder que tiene su voto, de cómo si se organizan y participa, eso puede cambiar un resultado y la importancia de informarse, de saber no solo cuál es el nombre del candidato, cuál es su propuesta. Nosotros en eso hemos hecho como partido un compromiso en función de la transparencia, en virtud de un convenio con el Consejo de la Transparencia. Nuestros candidatos van a subir su información de ingresos y gastos de campaña, de su declaración de patrimonio e intereses, pero también su propuesta programática, porque eso también tiene que ver con transparencia. Es que comprometo yo y que después quien confía en mí, quien vota por mí, me puede cobrar. Y más allá de eso, e independiente de lo que pasó también el día de ayer, el tema del voto voluntario implica un desafío para los partidos políticos porque tienen que convocar y motivar a los votantes. Y eso, por lo menos, por ejemplo, en la última elección presidencial no pasó mucho, considerando que también hubo una alta abstención. ¿Cómo lo asumen ustedes como fuerzas políticas? ¿Cuál es la autocrítica que se hace también? Bueno, en esto hay que asumir una realidad. Muchos pensamos que el voto voluntario iba a significar la mayor probabilidad de que los jóvenes concurrieran a votar. Y ayer yo recorrí varios locales de votación y no eran los jóvenes los que estaban, sino más bien los adultos mayores, que son los que habitualmente concurren a votar. Entonces ahí hay que hacer una revisión. Como te digo, yo creo que en el contexto de la nueva Constitución es pertinente revisarlo, pero también hay una responsabilidad de los partidos, de los candidatos, en cómo somos capaces de acercar en las campañas nuestras propuestas a los territorios y a las personas para generar conexión y el entusiasmar también con la participación. Senadora, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, y usted también como integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, por la decisión que informó el gobierno el día viernes de ir por el veto para tratar de destrabar la reforma laboral. ¿Qué le parece esa determinación? ¿Está de acuerdo? A mí me parece, porque hoy día aprobar la reforma tal cual y sobre todo con los pactos de adaptabilidad significa el riesgo de que estos se puedan hacer no solamente con los sindicatos, sino también con grupos negociadores. Es decir, pactos bastante más flexibles sobre horas extras, sobre jornadas extraordinarias y tiempos pasivos, se podrían hacer con un grupo de trabajadores que se organizan ad hoc, que muchas veces pueden responder a otros intereses y no necesariamente acautelar los intereses de sus compañeros de trabajo, que es lo que buscaba el proyecto. Ok, podemos flexibilizar, pero eso se hace conversando con la organización formal, permanente, la que garantiza los acuerdos al interior de la empresa, y ese es el sindicato. Entonces aquí lo que estamos viendo... Entonces no está de acuerdo con lo que planteaba el senador Saldívar durante el fin de semana, que él decía que el partido iba a buscar la forma de reponer los pactos de adaptabilidad. Sí, pero acá yo quiero ser muy clara. Este es el resultado de la presentación que hizo la derecha al Tribunal Constitucional y a quienes más les interesa avanzar en los pactos. Entonces lo que les hemos dicho es, abrámonos a una discusión más de fondo, a una mirada más larga de país, donde ellos se han negado sistemáticamente a entregar sus votos. Ese fue el esfuerzo de la reforma constitucional, que nos permitiera establecer ciertas prerrogativas que son solo para los sindicatos. Por ejemplo, el pacto. Nosotros no estamos en contra de que se hagan los pactos de adaptabilidad, pero sí queremos tener certeza de que se hagan con la organización formal de los trabajadores. Así que hoy día es más bien la invitación, una vez más, a los colegas de derecha en esto a tener una mirada un poquito más amplia. El problema que se genera hoy es a raíz de la presentación que ellos hicieron al Tribunal Constitucional y está en manos de ella estar dispuestos a otorgar los votos para tramitar la reforma constitucional o una forma que permita garantizar que los pactos solamente se hacen con los sindicatos. Senadora, pero para que quede claro, entonces usted no estaría por reponer los pactos de adaptabilidad si es que eso nace como una idea propia del partido, por ejemplo. O sea, nosotros no estamos de acuerdo como Democracia Cristiana en que los pactos de adaptabilidad se puedan hacer con grupos negociadores. Y eso fue parte de lo que defendimos en la discusión, así como defendimos la titularidad del sindicato. No es lo mismo
un acuerdo de flexibilidad con la organización permanente de los trabajadores, que además da garantía de gobernabilidad, de que el acuerdo se va a mantener, a hacerlo con un grupo de trabajadores que se organizan ad hoc. Uno no tiene muy claro muchas veces con qué interés, o pueden ser más afines incluso al empleador. Entonces en eso nos parece que es un riesgo que no se puede correr, y en ese contexto respaldamos la decisión que ha tomado el gobierno. Senadora, muchas gracias por esta conversación con Mañana en Directo. Ahí estaban entonces las declaraciones de la presidenta de la ADC, abordaba el tema de la reforma laboral, que está en las próximas horas también debería ingresar ese veto que anunció el gobierno, y también lo que ha ocurrido el fin de semana con estas primarias municipales, y ya lo decíamos también el tema de la baja participación, que fue uno de los puntos que marcó el día de ayer, Macarena, Sebastián. Sin duda, hoy día el día de los análisis respecto a lo que pasó el día de ayer. Gracias, Casi, nos vemos. Nos vemos, buenos días.